de la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, amén. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, estaremos leyendo del versículo 18 en adelante. La palabra del Señor, hermanos, en esta hora la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra nos dice de la siguiente manera: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo repetimos ese versículo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, dice la palabra de nuestro Dios. Oramos a Dios en esta noche. Dios mío, venimos delante de tu presencia una vez más, poniendo mi vida, Señor amado, en tus manos, la vida de este pueblo que está en este lugar. Señor, hemos venido para oír tu palabra, Padre amado, y se ha llegado el momento. Sea usted guiándonos con el poder de tu Espíritu Santo. Sea usted ayudando a cada uno de nuestros hermanos que se han reunido en este lugar, los que están a través de los medios, Dios mío, para que ellos puedan también ser bendecidos por medio de tu palabra, Dios, ya que tu palabra, Señor, no está presa, no tiene límite. Por toda la tierra salió tu voz y hasta el extremo del mundo tu palabra, Señor amado. Creemos que usted va a llegar hasta donde usted quiera hacerlo por medio de esas ondas, Señor amado, por medio, Señor, de todas esas redes que usted ha puesto, Señor, como medio para publicar, Señor, tu nombre, tu grandeza. Creemos que usted bendecirá la vida de los que están reunidos en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Toda oposición contraria sea debilitada, sea derribada a tierra en el nombre poderoso de Cristo. Que haya libertades, Señor, en nuestras vidas para exponer lo que está escrito en tu palabra, sin manipularla, sin sacarla de contexto, Dios mío, sino, Padre, tal y como está escrita, para edificación, para crecimiento de nuestras vidas espirituales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Dios mío, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora. Estamos en vigilia, amén. Así que sé que es inevitable que el sueño llegue, hermanos, ya que la mayoría no están acostumbrados a estar despierto a un poco noche. Algunos se acuestan bien tempranos, han trabajado toda la semana y necesitan descansar, pero hagamos un esfuerzo, amén. Esta noche, si usted se está durmiendo, párese, diga un aleluya, amén. Así que pueden moverse a otro lado, hermanos, así para que no darle lugar al enemigo, hermanos, o al cansancio, y poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Estaremos hablando bajo el tema: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Hemos leído unos versículos conocidos, hermanos, donde nosotros de entrada miramos de que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo están siendo amenazados. Más de eso, están haciendo, dice que los intimaron. Esto quiere decir que les están exigiendo, les están dando un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos están predicando el evangelio. Ellos están por medio del Espíritu Santo haciendo grandes señales y milagros entre el pueblo. De tal manera que llegaron
a un lugar llamado la puerta o el templo de donde estaba, dice, la puerta de la hermosa. O sí, el templo que se llama la hermosa. Llegaron a ese lugar para orar en una tarde. Y vemos que llegando ahí se encuentran con un hombre que había nacido paralítico. Él era así de nacimiento. La gente lo había visto por muchos años en ese lugar. Lo ponían ahí para pedir limosna a toda la gente que entraba y poder así sobrevivir. Pero esa tarde el milagro de Dios llegó para su vida. Amén. El Señor Jesucristo derramó no una limosna, hermanos, sobre él, sino un milagro maravilloso. Vemos que él, cuando miró a los apóstoles que iban para ese lugar, les miró fijamente, esperando recibir de ellos algo. Ellos, dice que no teniendo oro ni plata en su bolsillo, no teniendo nada material que ofrecerle, dice que le hablaron y le dijeron: míranos. Él se quedó mirando, esperando recibir una limosna de ellos. Pero ellos le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, dice la Biblia. El versículo final que hemos leído en esta noche dice que este hombre tenía como 40 años de edad. Es decir, que 40 años, hermanos, había estado paralítico hasta que el milagro llegó a su vida aquella tarde en la puerta del templo donde se sentaba. Aleluya. Vemos una evidencia clara del poder de Dios, hermano, respaldando la vida de sus discípulos. Por esta causa, los discípulos fueron llevados ante los ancianos, ante el concilio en aquel tiempo. Y por esta razón los estaban juzgando, los estaban obligando, les estaban ordenando que dejasen de hablar en el nombre de Jesús. Porque ya se habían convertido más de 8,000 personas, hermanos. En su primer sermón, 3,000 personas se convirtieron al evangelio. En su segundo sermón, 5,000 personas se convirtieron al evangelio. Estaban haciendo milagros, estaban levantando paralíticos de 40 años, sanando enfermos, haciendo muchas señales y prodigios entre el medio del pueblo. El pueblo estaba mirando el poder real de nuestro Señor. Era una evidencia clara de que el poder que los estaba respaldando no era, hermanos, un poder limitado, sino un poder real que venía de lo alto. Por esta razón ellos están ahí delante de estos hombres. Y ellos están escuchando la sentencia que ellos le están dando. Les están diciendo que en ninguna manera hablen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, dice, respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este versículo nos da una gran luz a esa pregunta que muchos cristianos se hacen: ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A quién tenemos que obedecer? Como cristianos tenemos el deber de obedecer a las autoridades y el gobierno del gobierno terrenal. Es un deber de todo cristiano obedecer a las autoridades terrenales. Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice la palabra del Señor ahí:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo que ha establecido, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hacemos lo malo, teme. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Tenemos unos versículos donde la palabra del Señor nos enseña a nosotros como cristianos que todos tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque han sido puestas por Dios en esta tierra para establecer un orden, para disciplinar, para castigar, hermanos. Si no fuera así, este mundo fuera un caos. Son millones de personas que están detrás de una reja, porque son personas con un desenfreno terrible, asesinos, violadores, cometen cualquier tipo de delito. Y Dios puso las autoridades, estableció las autoridades desde un principio para mantener un orden en la sociedad. Y nos dice la palabra que tenemos que someternos a ella. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. También nos dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: por causa del Señor, oiga esto, por causa del Señor sométase a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, dice la palabra de nuestro Dios. Las autoridades no son para infundir temor a nosotros. Cuando voy de repente manejando con alguien, me dice: ahí está un policía. Qué bueno, porque nos está cuidando, le digo. Amén. Los están cuidando, hermanos. Son puestas para cuidarnos y no tenemos que tener temor de ellos si andamos caminando legítimamente. Lo peor que los pueden pasar es mandarlos a nuestros países. Pero de ahí para allá no pasa nada, hermanos, porque no tienen de qué acusarnos. Nuestras conciencias están limpias. Amén. Así que no tenemos por qué tener temor. Han sido puestas para cuidar, para velar por los que hacen bien y para castigar a los que hacen mal. En este sentido, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades en cuanto a las leyes que ellos ponen, en cuanto al límite de correr, en cuanto a pagar, hermanos, las taxas, todo lo que el gobierno dicta para bien de la sociedad. Estamos obligados como cristianos a cumplir con esto, porque si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. Tenemos que respetarles, tenemos incluso orar por ellos. El apóstol Pablo dice que oremos por los que están en alta eminencia, por los reyes, por los gobernadores, por todas esas personas. Necesitan de nuestras oraciones como iglesia del Señor. En este sentido tenemos que obedecerlo. Pero en circunstancias donde las leyes están en contra de la palabra de Dios, hermanos, ahí se debe de obedecer a Dios antes que a ellos. En esta circunstancia en la que están los apóstoles, ellos están recibiendo una orden de parte de las autoridades que va en contra a lo que Dios los ha comisionado. Jesucristo les ha dicho: vayan y prediquen. Él les ha dicho: vayan y enseñen,
vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Él les ha dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero las autoridades les están diciendo: les ordenamos que no enseñen y no hablen más en el nombre de Jesús. Es contrario a lo que Jesús les ha enviado. En este sentido debemos de obedecer a nuestro Dios. Por eso el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, con esa sabiduría, con ese valor, le responde: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos conocían la ley. Ellos sabían que cualquier persona que quebrantaba un mandamiento de Dios tenía consecuencias. Pedro les está diciendo: juzguen ustedes si es justo obedecer a vosotros. ¿Qué es lo más correcto para ustedes? Les está diciendo. Él nos ha mandado a que prediquemos, a que anunciemos la buena nueva de salvación. Nos ha dicho que en su nombre van a ocurrir milagros, señales. Pero ustedes nos están diciendo: cállense, no hablen más, no enseñen más en el nombre de Jesús. Cuando las autoridades se oponen a lo establecido por Dios, a lo que Dios manda, cuando sus leyes son contrarias a las que Dios ha establecido, ahí, hermanos, tenemos que ir nosotros en contra de todas esas cosas. Tenemos que obedecer lo que Dios dice, aunque nos cueste la cárcel, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste persecución, aunque nos cueste azote, aunque nos cueste lo que sea, hermano. Recordamos aquel versículo de la Biblia en Éxodo capítulo 1, donde Faraón ordena a las parteras a que todo niño de los hebreos que nazca, todo varón que nazca de las mujeres hebreas, lo ahorquen inmediatamente, no lo dejen vivir. Dice que fue una orden por el rey de Egipto, y una orden por el rey tenía que cumplirse al pie de la letra. Pero ¿qué hicieron esta mujer? Dice que estas mujeres eran temerosas de Dios y no hicieron como Faraón les dijo. Y dice la Biblia que esto agradó a Dios y bendijo a estas mujeres y bendijo sus casas y su familia, porque no obedecieron lo que Faraón les había dicho. Amén. En ocasiones así tenemos que estar siempre dispuestos a obedecer lo que Dios dice, hermano. Estas mujeres sabían que no era agradable delante de Dios privar de la vida a ningún ser humano, y desobedecieron a lo que este rey le dijo. Vemos, hermanos, que los padres mismos, después dijo Faraón: bueno, si no los están matando, todo niño que nazca, tírenlo al río. Pero ¿qué hicieron los padres de Moisés? Dice que por la fe escondieron a Moisés por 3 meses. No obedecieron a lo que el rey les mandó. No lo obedecieron, fueron en contra de lo que el rey estaba mandando. Lo escondieron por 3 meses y luego lo pusieron en una arquía, dice la Biblia, y así lo hicieron llegar hasta donde estaba la hija de Faraón. No obedecieron porque no era agradable a Dios tirar a sus propios hijos para que fueran ahogados, hermanos. En esas ocasiones no debemos de nosotros obedecer. ¿Se acuerdan de aquel edicto que el rey Darío, hermanos, firmó? Que nadie por un lapso de tiempo adorara o invocara o presentara peticiones delante de Dios. En Daniel capítulo 6 dice que firmó el edicto este rey, y cuando lo firmó, dice la Biblia que llegó a oídos de Daniel lo que se había firmado, y el edicto decía que cualquiera que pidiese a otro Dios,
cualquiera que levantase petición, que orase a otro Dios fuera de los babilonios, dice que este iba a ser lanzado al foso de los leones. Y Daniel, dice la Biblia, que escuchó lo que el edicto decía y siguió orando. Daniel continuó orando como lo hacía antes, dice la Biblia, 3 veces al día, igualito que usted, hermano. Dando gracias a Dios, dice, como solía hacerlo antes. Un hombre de oración, no atendió, no obedeció lo que la ley decía. En Hechos capítulo 5, verso 29, dice la Biblia que el apóstol Pedro en otra ocasión le respondió diciéndole: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A nosotros nos conviene obedecer a Dios. Nosotros siempre vamos a estar de parte de Dios, les está diciendo el apóstol Pedro. Esa es la postura que tenemos que nosotros, hermanos, adoptar como iglesia. No tenemos que obedecer a las leyes que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Tenemos que pararnos firmes, tenemos que determinarnos en servir a Dios y en obedecer lo que Él nos manda en su palabra. Amén. No nos pueden, hermanos, ordenar a que dejemos de hablar en el nombre de Jesús y nosotros decir amén, está bien, no lo volvemos a hacer. No podemos hacer tal cosa, porque tenemos mandamiento de parte de Él, que tenemos que testificar de las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Tenemos que anunciar el evangelio de nuestro Dios. Tenemos que predicar a Cristo, hermano, a los que están a nuestro alrededor. No podemos callar. No podemos, hermanos, aceptar lo que las leyes terrenales están presentando. Todas esas cosas que van en contra de la palabra. Ellos están aprobando cosas contrarias. El aborto, el casamiento entre parejas del mismo sexo. No podemos aceptar eso porque es en contra de la palabra de nuestro Dios. Ellos están aprobando leyes, hermanos, donde familias se pueden casar. Muchos lugares donde hermanos están aceptando o aprobando leyes, pero horribles, que usted no tiene idea tal vez. Leyes horribles, hermano, los que están aprobando. Todas esas cosas no podemos, hermano, nosotros aceptarlas. No nos pueden obligar. Tenemos que determinarnos. Tenemos que prepararnos, hermano, como estos hombres fueron preparados por Jesucristo. Jesucristo les había dicho: van a ser llevados ante reyes, ante sacerdotes, ante los ancianos, ante los gobernadores, por causa de mi nombre. Van a ser entregados, van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Pero Jesucristo les dijo: no se preocupen por qué tienen que hablar. Yo les voy a poner palabras en aquella hora. Por eso es que estos hombres hablan con sabiduría, hablan con valor, hablan con poder y autoridad, de tal manera que los que oyen a estos hombres se quedan asombrados diciendo: pero estos no tienen ni estudio, no han estudiado en ninguna universidad y hablan con educación, con respeto. Son palabras sabias los que se están diciendo, porque eran inspirados por el Espíritu Santo a responder de una forma sabia. Y todo esto ha quedado plasmado, escrito como ejemplo para que nosotros también respondamos de la misma manera, hermanos. Amén. No tenemos, hermanos, que aceptar nada ni obedecer nada de lo que va en contra de la palabra de nuestro Dios. ¿A quién tenemos que obedecer? Esa es la pregunta que hicimos. Como cristianos sí tenemos que obedecer a las autoridades terrenales en todo lo que vaya de acuerdo a la palabra. Pero tenemos que obedecer a Dios en todo aquello que vaya en contra de lo que Dios ha establecido. Amén. Vemos también, hermanos, lo que el apóstol Pedro dice en el verso 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria al Señor. Esto me llamó la atención poderosamente y me llevó a pensar en muchas cosas de las que estos hombres habían visto.
muchas cosas que estos hombres habían oído, hermano, acerca de Jesús. No podemos callar, de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos están determinados, nadie nos va a detener, nadie nos va a cerrar nuestra boca, nadie nos va a impedir de que hablemos de las cosas que hemos visto y hemos oído. Estamos dispuestos a lo que venga. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Pero ¿qué es lo que estos hombres han visto? ¿Qué es lo que les motiva, les impulsa? Lo que no los deja, hermanos, estar callados. Estos hombres habían visto, hermanos, al Verbo encarnado. El apóstol Juan en su libro, en el capítulo 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14, el mismo apóstol Juan, el que está aquí, hermanos, preso, enfrentando esta situación, él escribe y dice estas palabras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos, oiga esto, qué maravilloso, vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. No podemos callar de decir lo que hemos visto. Ellos habían visto a Dios mismo encarnado, habían estado con Él, habían visto su gloria, había habitado entre ellos, habían estado con Él durante 3 años y medio, hermanos. Era imposible que estos hombres callaran lo que habían visto. Es que no hemos visto un hombre común y corriente. Hemos visto un hombre que renunció a todo y vino y habitó entre nosotros. Un hombre que es eterno, un hombre que su gloria es semejante a la de Dios, lleno de gracia y de verdad. No hay mentira, no hay engaño, hay transparencia en Él. ¿Qué más estos hombres, hermanos? Ellos miraron a Jesús transfigurarse. En Lucas capítulo 9, si usted mira conmigo, Lucas capítulo 9, en el versículo 28. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mire lo que la palabra del Señor dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó ¿a quién? A Pedro y a Juan y a Jacobo. Son Pedro y Juan los que están diciendo: no podemos callar de decir lo que hemos visto y oído. Jesucristo tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, oiga esto, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban, dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron, aquí está esa palabra, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él, dice la Biblia. No podemos callar de decir lo que hemos visto. Ellos vieron la gloria de Jesús, hermano. Vieron a Jesucristo transfigurarse. Lo vieron rodeado y lleno de gloria. De tal manera que ellos dijeron: maestro, bueno es para nosotros quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, oiga esto, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, dice la Biblia. No les importaba a ellos estar a la intemperie. Estaban rendidos de sueño, pero ellos querían continuar viendo a Jesucristo, hermanos, en ese momento. La gloria de nuestro Señor.
vieron la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vieron la gloria del Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ellos, hermanos, vieron a Jesús haciendo muchos milagros y sanando a los enfermos. En Lucas capítulo 7, en el versículo 20, la palabra del Señor nos dice ahí que vinieron los mensajeros de Juan el Bautista. Y dice que le dijeron a Jesús: Juan nos envía para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas, sanó a muchos de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: oiga lo que Jesús dice, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Amén. Lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Todas estas cosas las miraron los discípulos, las miraron y las oyeron. Ellos están diciendo: no podemos callar de dejar de decir lo que hemos visto. Ellos habían visto la gloria de Cristo mismo, al mismo Dios encarnado, a Cristo hacer milagros extraordinarios, levantar muertos, hermanos, con su poder. El apóstol Pedro testifica y dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice la Biblia. Todo esto lo miraron ellos con sus propios ojos. Nadie se los contó. Experiencias maravillosas que tuvieron. Ellos, hermanos, también miraron aquella noche cuando Jesucristo fue entregado en manos de sus adversarios. Ellos miraron esto en Juan capítulo 19. En Juan capítulo 22, perdón. Dice la Biblia en el versículo 47. Juan 19, hermanos, 22. Perdón, es Lucas 22, hermanos. Lucas 22, 47. Donde ellos estaban con Jesús aquella última noche. Y dice la palabra, Lucas 22, en el versículo 47. Dice la escritura que mientras Jesús aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Miren lo que el versículo 49 dice: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Viendo ellos, dice la Biblia, ellos miraron cuando Jesús fue entregado, fue traicionado por uno de los que habían estado con él. Y no solo eso, hermanos, sino que también, o algunos de ellos vieron cuando Jesús estaba crucificado y moría. El discípulo le recibió en su casa. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Allí estaba Juan, hermanos, cerca de aquella cruz donde Jesucristo fue crucificado. El mismo Juan que está diciendo juntamente con Pedro: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos miraron a Jesús morir por los pecados de la humanidad.
Ellos lo escucharon decir estas últimas palabras. Por eso Él las escribe en su evangelio. Consumado es, dice la Biblia, y expiró. Ahí murió nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo miraron. Ellos tenían grabado todas estas cosas en su mente. Pero no solo vieron esto, sino que también vieron a Jesús, hermano, después de haber resucitado. Y esto lo llenó de gozo. Mire Juan capítulo 20, versículo 19. Lo que la Biblia nos enseña en esta hora. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando cerradas todas las puertas y el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús después de haber resucitado. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Oiga esta palabra. Y los discípulos se regocijaron, que dice, viendo al Señor. Aleluya. No podemos callar de decir lo que hemos visto. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Mateo 28, 17 dice que cuando vieron a Jesús, le adoraron, dice la Biblia. Ellos miraron a Cristo resucitado. Pero no solo eso, ellos también vieron cuando Jesús subió a los cielos. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Hechos capítulo 1, versos 9 y 10 dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y allí estuvieron ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, dice la Biblia. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ellos miraron al Verbo encarnado. Miraron la gloria de Dios. Miraron los milagros que Jesús realizaba. Vieron cuando Jesús fue entregado. Vieron cuando Jesús fue crucificado. Lo vieron morir. Ellos vieron cuando Jesús resucitó y lo vieron ascender a la presencia del Padre. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto. No podemos dejar de decir las cosas que hemos oído, dicen ellos. ¿Qué es lo que ellos habían oído? Por boca de Juan el Bautista, ellos habían oído decir: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, es más poderoso que yo, decía Juan, y este os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ellos oyeron decir eso, que Jesús era un ser poderoso, más poderoso que todos los hombres, más poderoso que todos los profetas. Ellos escucharon decir eso. Ellos también escucharon decir por boca de Juan que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo gritó cuando miró a Jesús. Dice que miró a Jesús andar por ahí. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al siguiente día lo volvió a ver y dijo la misma palabra. Ellos oyeron decir que Cristo era el Cordero de Dios que había sido enviado para expiación, para redención de nuestros pecados. Ellos también habían oído decir, hermanos, aquellas palabras que Dios le reveló al apóstol Pedro cuando Jesucristo le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? También les pregunta directamente a ellos y les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Inmediatamente dice la Biblia en Mateo 16, 16 que el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos escucharon decir quién era Cristo. Cristo era un ser poderoso. Cristo era el Cordero que quita el pecado del mundo. Cristo era el Hijo del Dios Altísimo.
Todas estas cosas estaban quedando, hermanos, en sus corazones. Ellos allá en el monte de la transfiguración escucharon una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo yo complacencia, a él oí. Y al oír esto, dice la Biblia, que los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron. Si está siguiendo, hermanos, esto. Ellos están oyendo del cielo decir quién era Cristo. Y del cielo el Padre está diciendo: Él es mi hijo amado, óiganlo a Él. Y cuando ellos oyeron esto, se postraron y tuvieron temor, dice la Biblia. No podemos callar de decir lo que hemos oído. ¿Qué más ellos escucharon? Ellos oyeron la ordenanza de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Él resucitó, antes de que ascendiese, Él les dijo: vayan y prediquen en mi nombre, vayan y hagan discípulos en mi nombre, vayan y enseñen en mi nombre, vayan y sean testigos en mi nombre. Ellos habían oído estas ordenanzas de parte de Dios. El que les estaba dando estas ordenanzas les había dicho: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Mío es el poder, les está diciendo. No tengan ningún temor, vayan y hagan lo que yo les digo. Ellos están oyendo estas instrucciones, hermanos, en sus vidas. No solo esto, ellos oyeron a los ángeles mientras Jesús ascendía. Dice la Biblia que dos varones con vestidura blanca dijeron, hablaron a los oídos de los discípulos y le dijeron: varones galileos, que estáis mirando al cielo, el mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, dice la Biblia. Ellos están escuchando, hermanos, esta promesa. Lo están oyendo con sus propios oídos. Es por eso que tanto Pedro como Juan escriben en sus cartas las siguientes palabras. Segunda de Pedro, capítulo 1. Escriben las siguientes palabras y oigan lo que ellos dicen. Segunda de Pedro 1:16. Dice la Biblia: porque no hemos dado a conocer porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el apóstol, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El testimonio que ellos están dando no es, hermanos, ninguna fábula, no es nada artificial, sino que es algo real. Ellos dicen: nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos y nosotros lo hemos oído con nuestros propios oídos. Ellos están escribiendo esto. Primera de Juan, capítulo 1. Juan también escribe y dice en el verso 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Oiga esto, hermano: lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado, los que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, dice la Biblia. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No podemos callar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Estos hombres, hermanos, están dando testimonio de lo que han visto y lo que han oído.
¿Qué es esto, hermanos? Si nosotros juntamos todo esto, lo que estos hombres están diciendo, enseñando, es la doctrina de Cristo, hermano. Están enseñando la doctrina de Cristo. Ellos están enseñando al pueblo todas las cosas que han visto y han oído. Ellos le están diciendo que Cristo es el verbo desde el principio y se encarnó entre nosotros. Ellos le están diciendo que Cristo, hermanos, es la gloria misma de Dios. Ellos les están diciendo que Cristo fue entregado, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día y fue levantado a la diestra de Dios, y tienen una promesa que volverá por su pueblo. Esto es la doctrina de Cristo. Esto es lo que ellos han oído y lo que han visto, hermanos. Esto es lo que ellos han oído. Ellos les están diciendo: Cristo es el enviado, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido, es el Rey que ustedes esperan. Esto es la doctrina de Cristo, lo que ellos miraron y lo que ellos oyeron. Vemos entonces claramente por qué tanta oposición. Porque Satanás siempre ha querido silenciar la doctrina de Cristo. Satanás no quiere que se enseñe, que se predique la doctrina de Cristo. No quiere que se diga que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y que volverá por su pueblo que le espera. Satanás se opone a todas estas cosas. Es por eso, hermanos, que en nuestros tiempos la mayor parte de personas no están predicando la doctrina de Cristo. No se oye, hermanos. Usted asiste a esos grandes eventos, no invitan a las personas a recibir a Cristo. No lo hay. No predican a Cristo resucitado. Ellos están hablando de prosperidad, están hablando palabras proféticas, están hablando de tantas cosas, pero menos de Cristo. Deberíamos de ponerle atención a esas cosas. ¿Cómo es posible que van a organizar un mega evento de 2, 3 días, de una semana, y no se predique el evangelio de Cristo? Satanás no quiere que se hable la doctrina de Cristo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque solo a través de Cristo las almas pueden ser salvas, pueden ser libres del pecado. Solo a través de Cristo es Él quien liberta, es Él quien saca la vida de las tinieblas a su luz admirable. Es Él quien transforma con su poder. Él es quien convence con su espíritu. Por eso es que, hermanos, la doctrina de Cristo ha querido ser silenciada por Satanás en todo tiempo, pero no ha podido. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Jesucristo dijo que este evangelio será predicado por todo el mundo, por todas las naciones, para testimonio, y entonces vendrá el fin, dice la Biblia. No podemos callar de decir las cosas que hemos visto y hemos oído. Hoy nosotros en nuestro tiempo podemos decir, no podemos callar de decir las cosas que hemos leído y que hemos oído, gloria al Señor. Porque aquí está el testimonio de nuestro Señor. No podemos callar lo que hemos leído. No podemos callar lo que hemos escuchado, hermano. Que Cristo es la única esperanza. Que Cristo venció la muerte, venció el pecado. Que Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, dice la Biblia. Que Cristo se levantó con poder y autoridad, y gloria al Señor. No podemos callar de decir que solo Cristo salva, que solo Cristo puede perdonar los pecados del hombre. Tenemos, hermanos, que pararnos firmes y no dejarnos intimidar por nada ni nadie. No podemos, hermanos, callar estas cosas. No podemos dejar de decir lo que hemos leído y oído. Testifiquemos. Aunque nos cueste la cárcel, aunque nos cueste amenaza,
Aunque nos cueste todo, hermanos, no callemos. Tengamos este mismo pensamiento, armémonos de este mismo valor y no callemos esta verdad. Aunque le moleste al mundo, aunque se ofenda, aunque al mundo se sienta trastornado, confundido, no callemos esta verdad, porque esta verdad es la que va a salvar a miles de almas mientras Cristo no regrese. No callemos, demos testimonio de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo y de las promesas de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche y le damos gracias a nuestro Dios. Le decimos: Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Dios mío. Oro en esta noche que capacites nuestras vidas, Dios. Por medio de tu palabra, Dios, capacítanos. Ármanos de valor. Danos esa valentía, ese denuedo. Danos esa fuerza para predicar tu palabra, tu doctrina, para enseñarla, Dios, en medio de tanta confusión, de tanto engaño, de tanta mentira, en medio de tanta distracción, en medio de tantas cosas, Señor, que Satanás ha puesto para apartarnos de tu doctrina, Dios mío. Ayúdanos, por favor, a pararnos firme, Padre. Ayúdanos, Señor, a predicar esta verdad, a no callar, Señor, por nada todas estas cosas que hemos leído en tu palabra, a no callar el consejo tuyo, Dios mío. Ayúdanos a enseñar esta verdad con fidelidad, a trazar tu palabra, Señor, como está escrita, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra obre, Dios, que tu palabra sea glorificada, Señor, en las vidas. Puedas obrar en los corazones, puedas libertar las vidas del engaño, de la mentira, de la ignorancia, del pecado, Dios mío, en el que se encuentran. Por medio de la doctrina de Jesucristo, por medio del evangelio, por medio de las buenas nuevas de salvación, puedas impartir vida a los que están muertos en delitos y pecados. Rogamos que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. Ayúdanos, por favor, Señor, a seguir pregonando esta verdad, aunque los tiempos sean difíciles. Ayúdanos a obedecerte siempre, aunque hayan amenazas, aunque hayan restricciones, aunque hayan, Señor amado, leyes en contra de lo que tu palabra nos enseña. Por favor, Padre de la gloria, prepara nuestras vidas. Ayúdanos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, Padre. Envístenos de poder, envístenos de autoridad de lo alto. Ayúdanos a hacer esa voz que clama en medio del desierto, como lo hizo Juan, tu siervo, Dios mío, como lo hicieron tus discípulos, que nada ni nadie los pudo callar, nada los pudo detener. Estuvieron dispuestos a morir de la forma más cruel, Dios, por predicar esta verdad. Que nuestros corazones sean impactados de tal manera que nada nos pueda detener, que nada nos pueda apartar, que nada nos pueda separar, Señor, de esto que hemos aprendido en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, capacítanos con el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos cada día de tu Espíritu, danos discernimiento, danos, Señor amado, esa sabiduría de lo alto para exponer tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios, para tu honra y para tu gloria. Te damos gracias, Señor amado, porque en medio de los tiempos, Padre, que estamos viviendo, siempre, Dios mío, hay un remanente, Padre. Siempre, Padre, habrán hombres, siempre habrán discípulos dispuestos, Señor amado, a llevar esta verdad.
Oramos por ellos, Padre, por los que están sufriendo por esta palabra. En medio de tanta apostasía, en medio de tanta religiosidad, en medio de tanta obra, Señor amado, influenciada por el enemigo, Padre, ayúdanos por favor, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre de la gloria. En medio, Señor, de tanto lobo rapaz, de ministros de Satanás, Señor amado, tratando de confundir, de engañar, Padre, ayúdanos, que tu palabra prevalezca sobre todo, Padre, y las almas puedan escuchar el mensaje que salva, el mensaje, Señor, que da vida, el mensaje que da esperanza, el mensaje que cambia, Señor, que transforma, el mensaje que obra en los corazones, impartiendo fe y produciendo, Señor amado, arrepentimiento en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, para honra y gloria suya, Dios mío. Toda la gloria es para ustedes, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias porque eres bueno.